Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar con el repaso para el segundo parcial. El segundo parcial vamos a comenzar con análisis de señales eléctricas, ¿no? Entre aquellas vamos a tener esta de acá, que es la señal unitaria, U de T igual a 1 cuando T mayor o igual a 0. Y 0 en otro caso. ¿Ya? Entonces escribe así. En un tiempo T, la señal va a venir de esta forma. 0, suponiendo que este es el valor 1, el tiempo T va a crecer al valor de 1. Y así va a continuar para T. Está el tiempo. ¿Ya? Luego vamos a tener otro tipo de señal, que es esto de aquí, rampa. Rampa de T es igual a T para T mayor o igual a 0 y 0 en otro caso. ¿Ya? Igual acá vamos a graficarlo. Vamos a tener una gráfica de la siguiente forma. Hasta un punto T, la gráfica va a estar así. Y luego voy creciendo en razón de T. Función rampa. Bien, con esas dos ya podemos empezar a graficar esto de acá. Ok. Antes que nada tenemos que revisar que esté ordenado, ¿no? Aquí en el tiempo es 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? Vamos a dibujar entonces nuestra gráfica. Ok. Vamos a tratar de separarlos por tiempos. A ver. O sea, 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Tampoco choca, pero yo. Igual 1, 2, 4, 5, para abajo, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ya? Vamos a ir analizando en el tiempo. Estos justamente son puntos en los que el valor del voltaje, en este caso, va a cambiar justamente de sentido o va a cambiar su valor, valga la redundancia. ¿Ya?
Así que generalmente todas estas de acá, todas estas funciones de aquí, son cero antes de estos valores, ¿no? Cero, 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 cero. ¿Ya? Antes del 1, esto vale 0. Antes de 3, esto vale 0. Antes de 5, esto vale 0. Antes de 7, vale 0. Vale 0. En el primer lugar donde vamos a tener un cambio es aquí, en el punto 1. ¿Ya? Así que nuestro valor antes de 1 es 0, ¿no? Está sobre el eje T de nuestro voltaje respecto de T. ¿Ya? Ahora, cuando llegamos al tiempo 1, a T igual a 1, nos dice va a haber 2U. ¿Ya? 2U. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra gráfica va a escalar en 2 unitarios. Habíamos dicho que esto vale 1. A partir de este valor, t menos 1 mayor o igual a 0. Para t mayor o igual a 1, esto vale 1. Multiplicado por el 2, esto va a subir hasta este punto de acá. Ahí. ¿Ya? Y va a continuar durante todos los valores mayores a 1. Eso hasta que cambie en alguna posición, ¿no? En este caso, el siguiente punto a analizar es el 3. Así que vamos a dibujarla hasta el 3. ¿Ya? Para el punto 3 nos dice, se aplica una rampa negativa, menos rampa. Así que para t mayor o igual a 3, vamos a tener menos t. ¿Ya? Es decir, aquí t vale 3. Vamos a ir bajando de a 1. Hasta el punto 5. ¿Ok? En el punto 5 nos dice rampa positiva. Aquí la pendiente es m igual a menos 1. Eso significa una rampa, ¿no? Si a ese menos 1 le aplico otra rampa positiva, vamos a tener m igual a 0. ¿Ya? Y esto va a ser desde el 5 hasta el 7. Desde el 5 hasta el 7 acá. Ahora, en el 7, otra vez, otra rampa, m pasa a ser 1. Es decir, que está creciendo de a 1. Ahí, el punto 9. Y en el punto 9, otra vez se le va a restar 1, pendiente 1, a rampa. Y vamos a quedar en pendiente 0. Esto hasta el infinito. Perdón, esto es 0. ¿Ya? Y esa es la gráfica de esta función, que no es nada más que analizar cómo se comporta la señal respecto de los valores en los puntos dados, ¿no? Vamos con la siguiente. Esto de aquí, bueno, básicamente es una unitaria 4 desde 2, que, bueno, antes de 2 esto va a ser 0, ¿no? 0 por algo sigue siendo 0. Y esto de acá, si no me equivoco, es una exponencial, ¿no? Esto de acá es una sinusoidal con periodo de 2000, si no me equivoco, y desplazada a 45 grados, ¿no? Esto de acá.
Aquí, por ejemplo, esto no está ordenado. Aquí tenemos 1, aquí tengo 0, tengo 4, tengo 4, tengo 6, tengo 6. Ya, en esto hay que tener cuidado. Vamos a reordenar. J de t igual a menos 3 veces ut. Luego sigue más 2 veces r de t menos 1 menos 2 veces u de menos 4 menos r de t menos 4. ¿Ya? Luego menos u de menos 6 menos r de menos 6. Ahora sí, ahí está ordenado. Vamos a dibujar cómo se comporta esta señal. J de t y t. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el valor aquí? Es de 0, ¿no? Para t0 tenemos menos 3u. Así que vamos a un poquito más largo esto. 2 y 3. Menos 2, menos 1, menos 3. Esto entonces vendrá desde antes, la señal, desde antes de iniciar, está en 0. Y en el punto 0 tenemos menos 3 veces u. Menos 3u por 1 para t que va mayores o iguales a 0. Así que vamos a tener menos 3. Y de aquí se va a ir hasta el siguiente punto donde tenemos que analizar, ¿no? El siguiente punto es 1. Voy a poner por acá el 1. Vamos a dibujar. La señal va a continuar hasta acá. ¿Ya? Ahora, aquí nos vamos a detener y vamos a analizar qué tenemos acá. Dos rampas en t-1. 2 por pendiente 1. Vamos a tener, ¿qué cosa? Una rampa de pendiente 2, ¿no? ¿Ya? Véanlo esto como, como la típica función x, ¿no? Aquí la pendiente es 1. En este caso, como el 2 multiplica, la pendiente se hace más elevada. Pendiente 2, por ejemplo. Ahora sí. Como la pendiente es 2, en el siguiente punto vamos a tener así. El punto 2, esto va a crecer 2 puntos. El menos 3 va a subir al menos 1. Estaría por acá. Vamos a dibujar esto de acá, ¿ya? Ahora, para el 3, tiempo 3, más o menos por acá, esto va a crecer otros 2. Del menos 1 le vamos a sumar 2. Menos 1, 0, 1. Más o menos por ahí tiene que estar. ¿Ya? Esta rampa de valor 2. Veamos dónde más tenemos que pararnos acá, ¿no? T 4, así que vamos a avanzar al tiempo 4. 1, acá, 4. Esto tiene que volver a crecer. 1, 2. Y va a crecer acá, a este punto, ¿no? Vamos a dibujar. Ahí. Recuerden que esto tiene pendiente 2, ¿ya? Y corresponde a esta de acá. Ahora, en el punto 4 hay dos señales. Vamos a ver qué pasa primero.
Para empezar, esto va a caer en 2 unidades. ¿Qué quiere decir? Que para t-4 este valor va a bajar 2 unidades. Es decir, aquí y aquí. Baja. Y de ahí debería continuar con la rampa 2, ¿no? Con M2. Pero, en este caso, está modificándose la rampa. M2 ya no va a ser, la pendiente ya no va a ser 2, se le está restando una pendiente. 1 aquí, menos R. Así que la pendiente va a dejar de ser 2 y va a empezar a crecer en razón de 1. Pendiente igual a 1. 5. Perdón. Y esto va a crecer más o menos por este punto de acá. Hasta aquí. Aquí la pendiente se hizo 1. ¿Ok? Esto hasta llegar al punto 6. En el punto 6 vamos a tener que esto va a crecer a este punto de acá. Ahí. Ahí. Hasta acá. Hasta ahí es nuestro pendiente 1. Ahora, en el punto 6 vamos a analizar estas dos de acá. Dice, va a caer en 1, ya no en 2. 1 de aquí, menos U. Así que esto de acá va a caer así. Cae en un punto y va a bajar acá. Al punto 2. ¿Ok? Ahora, se le va a aplicar otra rampa negativa. Es decir, vamos a tener otro menos 1 a la pendiente. Así que la pendiente que es 1 se va a hacer 0. Y esto va a continuar así por el resto del tiempo. Pendiente igual a 0. ¿Ya? Y ese es el valor que va a mantener durante todo el tiempo t. ¿Ok? Ok. Vamos uno más que pille aquí. Por ejemplo. El exponencial, si podrías, por favor. Ah, la del exponencial. Sí, por favor, es un poco más complicado, pero bueno. Si no me equivoco, esto de acá. Ya mira, como esto está así. En un tiempo 2. Esto de aquí vale 0 antes de 2, digamos. Es decir que U de t menos 2, 0 para t menos 2 menor a 0. Y 1 para t menos 2 mayor o igual a 0. De acá para mayor a 2, para menores a 2. Todo va a continuar así. Y va a crecer 4 veces hasta acá. 4. ¿Ya? Esa es tu base, digamos. Ahora, obviamente, cuando t vale 2, tenés que verificar esto de acá. Esto se hace 0. Y a la 0 es efectivamente 1. ¿Ya? Así que esto no va a modificar. Tendrías que tener cuidado por el punto 3.
Obviamente esto se va a mantener según U, pero ese valor está sujeto al producto de E menos 5T, ¿no? Así que lo que haría falta hacer ahí es analizar, ¿no? Menos 5 por 3 menos 2. E a la menos 5. Y vamos a ver si ese valor ¿para dónde se va? Creo que se va para abajo. Exponencial a la menos 5. Derive mejor. Sí, para 2 vale 4. Esto de acá no me tira valores, pero bueno. Quería aproximar. Igual tira eso. Voy a las 5, no lo quiero aproximar. Bueno, ujú. Sí, me equivoqué acá. Esto es con E. Ahora sí. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer acá, disculpe, con la gráfica? Quiero mostrar estos valores. Espera. Ah, ya, editar. Necesito estos valores de acá. 4 del 2 en adelante ya. Listo, ahora sí. Quiero hacer esta tabla, sí, ahí está. T de 2 al 5, aproximar. 0,02, 0,01. Ya, ok. Y cuando vale 3, esto ya se aproxima demasiado al 0, así que
de esa forma. Esa es la gráfica. El punto 2 vale 4, de ahí esto va tendiendo a 0, ¿ya? Bueno, ya has hecho a la hora de hacer las primeras ecuaciones, todo, y de ahí pones e a la 0 igual a 1. Claro, esto ¿Por es para qué? el primer punto. ¿Cómo se dice? Para la e es para el exponencial. Claro, claro. Esto por si acaso son dos funciones, ¿no? Sí, sí, son dos Es funciones. una multiplicación de dos funciones. Ya, Todo esto vale 0 antes del punto 2, así que 0 por algo siempre te va a dar 0. Todo esto va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, pero esto tiene un valor constante. Desde el momento en que t vale 2, esto va a valer 4. ¿Ya? Así que ese 4 multiplicado a los valores de e, cuando t vale 2, vamos a tener 4 por e a la menos 5 t menos 2, ¿no? ¿Ve? Entonces va a ser 0, e a la 0 es 4 por 1, así que tenés 4. Ahora, cuando esto vale 3, vas a tener 3 menos 2, 4 sobre e a la 5, que esto es aproximadamente, sale acá 0,02, tiende a 0. Esto va a crecer aquí a 4 y esto tiene esta forma que cae a 0. ¿Ya? Esa es la gráfica de esto. Después de la sinusoidal la amplitud es 10 y el periodo, ¿no? Y el desplazamiento en 45 grados. Por si acaso en el examen no le vas a preguntar ninguna de estas dos, va a preguntar más esto. Por ejemplo, una pregunta que él hacía es ¿cuánto vale el voltaje en el punto 4, digamos, acá? Y ahí ustedes respondían, en los incisos salía 3, 2, menos 1. La respuesta era, fijo en el punto 4, ¿cuánto vale el voltaje en ese punto? Vale 1, ¿no? Aquí la respuesta era 1. Eso. Eh, Hay otra, no sé si llevaron las derivadas de estas señales. ¿Llevaron derivadas? No, tampoco hay aquí para derivar. que hicimos yo, como siempre, digamos, se lleva. ¿Derivadas llevaron igual? Sí, Derivada porque de la supongo, porque función. eso da igual valor mayor de transferencia, valor pico, todo eso. Sí, así yo creo que entraría, ¿no? Ya. Bueno, la derivada de la rampa es la unitaria, ¿no? Y la derivada de la unitaria es el impulso. Lo que se dibuja así. Vale 1 solamente cuando t es 0 y vale 0 para t distinto de 0. Este es el impulso unitario. ¿Sí? Ya. Señales, ¿qué más faltará? Ah, Thevenin y Norton. Pasar Básicamente, a Thevenin y Norton. o, ajá, sí, sí. ¿Cómo se llama? En el caso de la pregunta 3, la veo más difícil, o sea, el tema de sacar el voltaje Thevenin.
porque la resistencia no es tan complicada. Lo complicado es siempre el tema de voltaje Thevenin. Una pregunta 3. Ya, en el No sé si práctico lo la puedes seguimos. hacer eso. Disculpa. Aquí en el práctico, esto. Sí, sí, la pregunta 3. Pues ya la otra la tengo hecha ya. Ya, dice La calcule 3 las es la... fuentes Thevenin y Norton que se ven desde los terminales de la resistencia R5. Ya, ok, ok. Básicamente en lo que consiste Thevenin y Norton es de que hay que representar todo el circuito reducido en voltaje y una resistencia en el caso de Thevenin y corriente y una resistencia en el caso de Norton. ¿Cómo se lo calcula? Ahorita lo vamos a calcular. En este caso sería con el teorema, ¿no? Porque en las primeras dos se ocupa el tema de equivalencia y yo creo que es más fácil, digamos, ¿no? Dependiendo cómo Porque quieras en este caso hacerlo, no hay, porque podés en este usar, caso no lo veo muy factible por el tema de que casi no hay mucha, pues sí, la de intensidad no hay mucho en paralelo con la de resistencia directamente. ya. El ingeniero lo hizo ese ejercicio por el teorema directamente. Ah, claro, Eh, claro. Para calcular la resistencia siempre se ocupa lo del teorema, ¿no? sí, o sea, pero eh, eh, como se ocupa el tema de equivalentes, digamos, ¿no? Se transforma y al final te queda igual el voltaje y la resistencia, ¿no? Con la misma equivalencia queda tanto Ujú. usando las equivalentes, pues, ¿no? Creo que es este, ¿no? El que hizo él. A ver. A ver. Sí, creo que no diferencia mucho. Ya a ver, lo que hizo Ya, él ya lo es resolvió eso usar, ya él. Y si podemos, usar si mallas, ya ¿no? pueden, y si podríamos hacer otro, Entonces, ya está bien. Cambiémoslo por otra, entonces que sea a ver, lo pongo yo en tengo uno, compañeros, no sé si podrías hacerlo. ya. Ya, mejor si son de los modelos del anterior semestre. Pueden buscarlo, no hay problema. Por si acaso, vamos a explicar Thevenin y Norton mejor. Thevenin, como les decía, es una fuente y una resistencia que son equivalentes en ese lugar de terminales A y B. Norton, que es una fuente de corriente con su resistencia, ¿no? Y acá viene la resistencia de carga, ¿no? Si fuera necesario. A y B. Básicamente, Thevenin y Norton es representar todo un circuito en algo sencillo. En este caso, un voltaje y una resistencia. En el caso de acá es una fuente de corriente y una resistencia. ¿Ya? ¿Cómo se realiza esto? Es sencillo. Para calcular la resistencia equivalente, lo que se hace es cortocircuitar el tema de las fuentes de voltaje. Como aquí, miren, estamos cortocircuitando. Y se abre lo que son las fuentes de corriente. Y de ahí se calcula lo que es la resistencia equivalente desde los terminales dados, ¿no? Que es justamente lo que hizo aquí el ingeniero. Ahora, para calcular el voltaje, ustedes pueden calcularlo, obviamente, sacando la resistencia y cuál va a ser el voltaje que circula por ahí. En este caso, creo que utilizó mallas el ingeniero. Sí, se ocupó mallas.
Ya. Mallas y supermallas uso. Malla 2. A ver, el ejercicio 6. Compañero. Dice, aplica el teorema de superposición para determinar la corriente que circula por la resistencia de 8 ohms. Ya, superposición. Básicamente, superposición lo que se hace es calcular, no tomando en cuenta una y después tomando en cuenta la otra. ¿Ya? Eso es lo que es la superposición. Aquí hay un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando tomamos la fuente de corriente de 2 amperios, las resistencias, ¿cómo se solucionarían? Porque no quedan ni en serie ni en paralelo, están todas unidas. Ya. Ya, hagámoslo. Ese es el problema igual que ese problema que tienes ahí, igual sería bueno que lo mandes para así tenerlo como referencia. El problema resuelto de superposición, el PDF. Ah, sí, se lo voy a pasar. No se preocupe. Esto de acá de referencia. Ya, Thevenin Norton, Thevenin. Básicamente, aplicando el método de su preferencia, tienen que llegar a encontrar el voltaje, ¿no? Y la resistencia equivalente, hay que tomar dos pasos, digamos. Cortocircuito a los voltajes, fuentes de voltaje, ¿no? Y circuito abierto a las fuentes de corriente, ¿ya? Para calcular la resistencia. Sí, la resistencia es lo mismo en ambos casos, ¿cierto? Sí. De hecho, si en el tema, o bueno, en las preguntas le sale, por ejemplo, si se tiene, a ver, lo voy a escribir, tengo un ejercicio acá para explicar. Pasa que Thevenin y Norton son básicamente equivalentes, digamos, a ver. Generalmente las preguntas del examen es esta de acá, a ver, parecida. Dice, entre los terminales A y B de un circuito se efectuaron estas medidas, dice. La corriente en cortocircuito es 20 microamperes. El voltaje A, circuito abierto, es 680 milivolts. El equivalente de Thevenin entre el circuito y A y B es, y ahí da las opciones de un voltaje y una resistencia, ahí aquí. Luego hay una fuente de corriente y resistencia y así varias opciones. Ahora, ¿ustedes cómo calcularían esto? Generalmente son 3 o 4 preguntas de estas, digamos, y lo que ustedes imaginan es justamente esto de acá. Dice que hay una corriente que al estar en cortocircuito su valor es 20 miliamperes. ¿Ya? Y en la misma, simulándolo como una fuente a circuito abierto, aquí se mide 680 milivolts. ¿Ok?
Entonces nos dice cuál es el equivalente de Thevenin. Resulta ser que aquí igual se aplica o se puede entender usar la ley de Ohm, ¿ya? Voltaje igual a intensidad por resistencia. De acá, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. En este caso, el voltaje es 680 por 10 a la menos 3 y 20 por 10 a la menos 6, ¿no? De microamperes. 0, 0, 68 entre 2, 34, ¿no? Sí. Por positivo 6 menos 3, 10 a la 3. Serían 34K ohms. O 34.000 ohms. En este caso, en la respuesta ya nos dice cuál es justamente la fuente de voltaje, ¿no? Este de aquí es el voltaje de Thevenin y este de aquí es la intensidad de Norton. ¿Ya? Así que solamente haría falta la resistencia equivalente, que son 34.000 ohms, que aquí en el inciso nos dice 34K. Inciso A decía aquí en la respuesta. Después hay otro tipo de ejercicio que decía aplique superposición y exprese el voltaje de Bx como la suma de las contribuciones de ambas fuentes. Ya. Terminales A y B, igual esto está bien. Ya. No hay más. Ah, cálculo de periodo. Periodo creo que es, bueno, eso era más arriba, ¿no? Periodo 2pi. No, pero sí es esto. Voy a buscar mejor. Ya. A ver. Querían hacer el 6, dijeron, ¿no? Aplica el teorema de superposición para determinar la corriente que circula por resistencia de 8 ohms. Ya. Para hacer superposición, básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es anular y dejar en otro. Y dejar la otra fuente, ¿no? Para hacer el cálculo. En este caso, como tenemos dos fuentes dependientes, hay que hacer dos análisis. Un circuito posee dos fuentes independientes de voltaje y una fuente independiente de corriente. Y se acá en una resistencia de 100 ohms. Se efectúan las siguientes medidas. Determina el voltaje de esa resistencia. No, el voltaje cuando actúan las tres fuentes. Ya. Y otro ejemplo. Si un circuito tiene una fuente de voltaje y una de corriente. Si su equivalente de Thevenin entre los nodos A y B es 49 en serie con 250,
Cuando se cortocircuita la fuente de voltaje, el equivalente de norte entre A y B es 260 miliamperes. ¿Cuál será su equivalente al de Thevenin entre A y B si se abre la fuente de corriente? Ya. En este caso acá nos está diciendo, aplica el teorema de superposición para determinar la corriente que circula por la resistencia de 8. Imagino que es esta de acá. Primero aquí tendríamos que abrir, hacer el primer cálculo. Luego de aquí cortocircuitar y hacer el segundo cálculo, ¿no? A ver, escribámoslo así. Corriente, perdón, resistencia 5. 6. 7. Se cierra. 15 voltios. 5. 8. Ya. Lo que me interesa acá va a ser esto de acá primero. Hay que sumarlo. Sí, vamos a ir reescribiéndolo. Eso lo vamos a escribir como una sola. Sería 8. 7. 15 voltios. 5. Y acá esto se hace 5 y 11, 5 y 6, 11, ¿no? 11 volts. Ahora sí. Aquí podríamos aplicar mallas, creo. Sí, tranquilamente podemos aplicar mallas, pero creo que podemos reducir más. A ver. Nos interesa es calcular acá. En la resistencia de 8. Sí, vamos a usar mallas. Vamos a trabajar con mallas acá. Primera malla, segunda malla. En este sentido vamos a poner esta de acá. Vamos a usar sumatoria de voltaje igual a 0. Ok. Eso de aquí, negativo, positivo. 15. Igual. 11 y 1. Más 7. Y 1 menos y 2. Malla 2. Ocho y 2. Más 7 y 2 menos y 1. 5 y 2. Igual.
15 voltios. Aquí no es. Y ahí. Sí. En este caso coinciden ambas corrientes que estamos planteando, así que no resta, está sumándose. Bien, vamos a tener dos ecuaciones. La primera va a ser 18 y 1 más 7 y 2 igual a 15. Y la segunda, 8, 15, 20, ¿no? 22 más 7 y 1 igual a 15. De acá, ¿cuáles serán nuestras corrientes? A ver, 1 y 2. Y 1, 7 y 2, 7 y 1. Cero coma 62, 7, 0,53. Ya, así que voltaje intensidad por resistencia es 0,531 por 8. Cuatro coma 248 voltios. Primer voltaje, 4,248. Tenemos con la fuente de corriente abierta. La B nos falta ahora. Aquí hay que cortocircuitar. Vamos a ir esto de acá. Bueno, aquí sigue siendo esta la resistencia. Pero aquí vamos a hacer esto. Tengo una fuente entonces de 2 amperes. Y vamos a tener una resistencia aquí, otra resistencia acá. Una de 7, una de 6. Cierra. Cierra aquí y cierra acá. 6, 5, 7, 8. Y esta de acá es 5. Ya. Uy.
Bien, hay que ir reduciendo esto. Ya. ¿Cómo podemos reducir? A ver. Resistencia. Sí, podemos usar estrella. A ver, ¿cómo lo volvemos a escribir? Para que sí parezca estrella. Esa la estuve haciendo por dos mallas y dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya. Malla. Bueno, aquí ya tenés uno, ¿no? De aquí es Si esa menor. ya está resuelta, la otra sería 1 y la otra 2 y salió en la 2 en la corriente que necesitamos en la resistencia 8. Ya. En sí, aquí tendríamos que. Aquí tenemos 2, solamente nos haría falta esta corriente, ¿no? Para restarla. Sí, Ya podemos usar mallas igual. Pero quiero intentar por el otro método, a ver si se puede. 5. Delta estrella. Ya. Vamos a ver si nos sirve de algo que. Eso sí no hacemos mallas, no está más sencillo igual por mallas. Esto quedaría X, Y, Z. Aquí es Y. X con Y, hay RC. Ya. Luego X con Z y otro. Y Y con Z.
ver, sería así más o menos. Esta es la de 8. Y esta de acá queda ahí. Podríamos aplicar otra estrella ahí, ¿no? Igual. Y ya esta queda sola. Sí, está muy largo por estrella. Vamos a lo que su compañero nos recomendó hacer. Vamos a plantear las ecuaciones acá. Ya. A ver, sentido. Positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo. Negativo. Acá, positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo. Ya. Aquí directamente hay dos mallas, ¿no? Para la primera malla tenemos I1. I1 es 6 por I1 más 7. I1 menos I2. Más 5. I1 menos este amperaje, ¿no? 2. Igual a 0. Malla 2. La malla 2 es 7 y 2 menos I1 más 5 y 2 más 8 y 2 menos 2 igual a 0. Resolvamos. 6 más 7, 13 más 5, 18, ¿no? Menos 7 y 2. 5 por menos 2, 10 negativo, pasa con positivo. Acá, menos 7 y 1. Aquí es 7 y 2, más 5 y 2. 12 más 8, 20, ¿no? Igual 8 por menos 2, menos 16, que pasa con positivo. De acá, y 1 y 2. Tenemos 18 menos 7, 10, menos 7, 20, 16. Kramer. 1,003 y 1,151. ¿Ok? Así que por acá el voltaje sobre la resistencia 8. Intensidad es 2 menos I2. En este caso es 1,51. Por la resistencia, ¿no? 8.
2 menos 1.151 por 8, 6,792. Listo. Tenemos las dos de superposición. Dice determinar la corriente que circula por la resistencia de 8. Básicamente, el voltaje va a ser la suma de los dos, ¿no? 4,248 más 6,792. ¿Cuánto nos da eso? 11,04. Así que intensidad es, a ver, Bayer, voltaje sobre resistencia. 11,04 sobre 8. ¿Cuánto es eso? 1,38 amperes. ¿Ya? Esa es la respuesta. Esto de aquí dice disminuye el 20%, sería quitarle 20% a lo que hemos calculado, ¿no? En la intensidad aquí. Y a la fuente sería aumentarle un 10%, es decir, que esta fuente sería 1,65. Todo acá sería 1,6 amperes. ¿Ya? Después el procedimiento es el mismo. Bien, ¿qué más falta? Hay más de Thevenin, creo. Considerando el siguiente problema 3, dice, determina el valor de la resistencia R5 para que ésta disipe la mayor cantidad de potencia. ¿Cuál es esa potencia? Circuito 3. Ya. Quita la respuesta. Vamos a escribir eso. Voltaje de Thevenin, menos 10,83 voltios. Intensidad de Norton, menos 8,814 miliamperes. Resistencia equivalente, 12,29. Ya, la pregunta dice, determina el valor de la resistencia R5 para que ésta disipe la mayor cantidad de potencia. ¿Cuál es esa potencia? Ya. A ver, esto podemos escribirlo así. 12,29 ohms. Voltaje. Aquí supuestamente va la R5. Que es nuestra resistencia de carga. 10,83. La otra sería en este formato.
Y acá está nuestra resistencia R5. La pregunta es, ¿qué valor debe tener R5 para que disipe la mayor cantidad de potencia? ¿Cuál es esa potencia? Ya. A ver. Básicamente la potencia es voltaje por intensidad, ¿no? Así que en función de voltaje, intensidad es V sobre R. Ya. Así que esto de aquí, mientras R tienda a un número bastante pequeño, obviamente la potencia o los watts crecen, ¿no ve? Ahora, ¿cuál será el equilibrio de esto? Porque aquí, al poner la resistencia, el voltaje que vamos a tener acá ya no es el mismo de aquí, ¿no? Sino que con ese valor R5 que se produce un divisor de voltaje, ¿no? Y para el divisor de voltaje, bueno, si no nos acordamos, aplicamos una malla sencilla y vamos a tomar los valores. 12,29 más R5 intensidad. Mm, Hay que hacer el divisor. Voy a buscar la fórmula mejor. Voltaje total. PR1 dice voltaje total. R1 resistencia total. Ya. Menos 10,83. Doce coma 29. Más R5. Ya. A ver. ¿Qué pasa acá si nosotros tenemos esto de aquí? Para empezar, si fuera 0, esto se anula, ¿no? Pero si tenemos 1, 12,29 más R5, que es 1, esto nos va a quedar de la siguiente forma. 1 dividido entre 13,29 por 10,83. 0,81. 49. Ya. Que la potencia sería
Menos 0,8149. Y R1, ¿no? .066.4. Esto con R5 igual a 1. Ahora, creo que si le ponemos el mismo valor, es decir que R5 igual a R equivalente, esto se divide entre 2 y creo que esa es la máxima potencia que vamos a poder sacar. A ver, R5, 12,29, 12,29, 12,29. Esto va a ser 1083 sobre un medio. Menos 10,83. 541,5. Ya. Igual la potencia va a ser eso, pero sobre 12,29. Dos coma 38,6. Sí. Watts. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Qué decía la pregunta? La pregunta dice, considerando así que todo determina el valor de la resistencia R5 para que ésta disipe la mayor cantidad de potencia. ¿Y cuál es esa potencia? ¿Ya? Bueno. Sí, tiene sentido. Pasa que en el divisor de voltaje, el mínimo que podemos sacar al dividir es justamente un medio, ¿no? Y esto se da cuando se cumple la condición que ambas resistencias son del mismo valor. Así que la respuesta sería R5 es igual a la resistencia equivalente, que es 12,29 ohms. Y en la potencia, obviamente sacando el voltaje que va a pasar por acá, que es la mitad, sacamos que es 2,386 watts, que es el máximo. ¿Ya? Ahí está. Bien. Vamos a continuar con esto. Análisis de señales eléctricas. Son justamente la suma de la siguiente función. La primera, desde cero, desde antes de cero, valores antes de cero al tiempo, nos indica que valen cero. ¿Ya? Está recto. Ahora, en el punto cero, es decir, para t igual a cero, observamos esta señal que crece de 1 en 1, es decir, que tiene pendiente 1, hasta el tiempo igual a 2, porque después sufre otra modificación. Es decir, que vamos a tener una rampa unitaria, el 1 está por demás en ese caso, de t hasta el valor 2. Ahora, veamos, ¿qué ocurre en el valor 2? La pendiente ya no es 1, sino que va decreciendo de 1 en 1. La pendiente es menos 1, ¿correcto? Y para cambiar esta pendiente 1 a una pendiente menos 1, ¿qué tendría que sumar o restar? En este caso, para afectar toda esa señal, tengo que restarle 2 rampas. ¿Ya? Así que la pendiente 1 menos 2 se va a hacer menos 1. Esto hasta el punto 4. Para t igual a 4, vamos a ver qué ocurre. En t igual a 4 tenemos
una escalonada. Tenemos 1 y 2. ¿Ya? 2 de U. ¿Qué valores? En T4, ¿no? T menos 4. Ahora, como esto está en 0 y terminó en menos 2, esto es negativo. Bien, revisemos. ¿Será que se modificó la pendiente? Para el tiempo 5, si ustedes se dan cuenta, la pendiente sigue siendo igual. M-1. Porque baja de 1 en 1. ¿Ya? Así que en el tiempo 5 vamos a ver qué ocurre. En el tiempo 5, otra vez la pendiente, si se dan cuenta, se está haciendo 1, 1, 1. M igual a 1. Tengo que sumarle para que la pendiente se haga de nuevo 1. Tengo que sumarle 2 rampas. Y esto va a ocurrir hasta este punto 8. T igual a 8. Donde en el tiempo igual a 8, ¿qué va a ocurrir? La pendiente se hace 0. Y para que esta pendiente 1 se haga 0, voy a restarle una rampa. Y ahí está la fórmula, bueno, la función I de t. Ahora, en este caso, para B de t, creo que está más sencillo. En el tiempo 2, recién ocurre un cambio. Y dice que escala en 2, es decir, 2 unitarias para t menos 2. ¿Ok? Y esto continúa así hasta el punto 4. En el punto 4, ¿qué ocurre? Tenemos pendiente igual a menos 1, porque va bajando de 1 en 1. Una rampa en t menos 4. Ahí, ¿ya? Y acá, cuando t vale 6, ¿qué ocurre? Hay un unitario negativo, ¿no? Se baja en 1, se escala hacia abajo 1. Menos u de t menos 6. Y veamos qué pasa después en el 7. ¿Será que sigue teniendo la misma pendiente? Sí. Así que no cambia nada. Solamente el escalón negativo 1, ¿no? Luego aquí la pendiente se hace 0. En el punto 7. La pendiente cambia y se hace 0. Así que más una rampa para el tiempo 7. ¿Ya? Y eso solo dura hasta el tiempo 8. Donde la rampa otra vez se hace positiva. Más R de t menos 8. Crece en 1 por si acaso. Y menos R, aquí se hace 0, en 10. T menos 10. Ahí está, esa es la función. Vamos a recortar y lo vamos a poner a documento. En la, ¿cómo se llama? En lo que has hecho ahorita, Ya, ¿por qué has puesto 2 veces t igual a 0? ¿cómo? ¿Por qué has puesto 2 veces t igual a 0? O sea, en la IT. O sea, e de t menos 2 rt de t. En el primero, Acá. sí. En la fórmula, ¿por qué has puesto Ah, rt aquí sí, igual a sí. 0 Aquí menos es 2? menos 2. Me equivoqué acá. Aquí esto es así. Dibujar. T menos 2. ¿No ves? Aquí recién cambia. Oh, bueno, aquí lo puedo modificar, creo igual. Para que se vea mejor. Sí, gracias por la corrección.
Se me escapó eso. Ya. Ok. Acá en el caso, el periodo es esto de acá, ¿no? Que no se nota, me imagino que esto de aquí a acá es 100. Está de 50 en 50, está. Aquí no, ¿eh? Sí, 50, 50. Así que si no me equivoco, esto es seno de... Y empieza en 0, así que... mm, sí, eso. ¿Cómo hiciste para sacarlo? Mm, a ver, esto no es así. Es seno de 2pi w, ¿no? ¿Ve? Donde w es igual a 2pi frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre t. Así que 1 sobre 100. Esto de acá lo vas a reemplazar aquí. Seno de 2pi. Pones 2pi. Perdón. Así. 2pi. Frecuencia 1 sobre 100. T. Igual seno 2pi 50 de t. De la función voltaje de t igual a seno wt. Acá puede haber el desplazamiento, ¿no? Que en este caso, por si acaso, si esto estuviera acá, el desplazamiento es pi media. Aquí es pi. Aquí es 3/4 de pi. Y acá es 2pi. Bueno, en sí todas las funciones repiten en valor de 2pi, ¿no? Y si toda esta línea vale 2pi, acá es pi, y aquí es la primera mitad de pi, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo acá le sumo pi medios, la sinusoide se retrasa, es decir, que va a comenzar antes, acá, que es justamente lo de aquí, digamos, esta sinusoide de aquí. Si te das cuenta, empieza en este punto, es la máxima de la primera ola. Así que aquí esto es seno de wt más pi medio, que esto de acá no es nada más que 45 grados, si quieres verlo así. ¿Ya?
No, creo que es 90. Sí, 90 grados. Ahora yo me fijo en una completa, veamos cuánto es el periodo. El T para dibujar una. Aquí dice 2, 4, 6, 8, 10. 10 menos 2, tiempo igual a 8. Entonces aquí la sinusoide de WT más el desplazamiento es igual al seno de 2pi sobre 8 t más pi medios, que son 90 grados. Debería darnos justamente esta gráfica de acá. Un cuarto de pi sería eso, ¿no? Más pi medios. Y ahí tenemos. Empieza aquí arriba y aquí en 6 choca la primera. Representa De gráficamente esos que... dos, ¿no? sí, sí, Ah, ya. esas dos son. Lo voy a escribir un poco mejor así. B de t igual a seno WT más. Aquí como esto empieza en 0, vamos a tener simplemente esto. 2pi sobre el periodo. El periodo es 100. Más 0. Y esto es seno de pi sobre 50 por t cerrado. Acá, voltaje de t igual al seno de WT más el desplazamiento. ¿Ya? En este caso el desplazamiento, esto en realidad comienza acá. Y hasta este punto son 90 grados. Porque aquí en medio es 180 y acá el total es 360. Seno de WT más 90 grados. Si esto estuviera, por ejemplo, si no estuviera empezando aquí, sino que estuviera empezando, a ver, la parte negativa sería acá. Si estuviera empezando acá, y esto fuera así, ahí ya este espacio de acá, igual sigue siendo 90, pero es negativo. En este caso el 90 es positivo. Mira. Aquí en vez de pi tuviera menos pi medio, va a empezar abajo. Va a empezar en ese mismo punto, pero abajo. ¿Lo ves? Aquí es más 90 y aquí es menos 90. Que es lo mismo si vos lo sacás 3 veces pi cuarto. No, perdón. 3 medios. Sí. Recuerden que esto es periódico, ¿no? Con 2pi
2pi es lo que tarda en volver a cero la señal. Ya, esto de acá vamos a borrarlo. Voy a borrar esto de acá. Habíamos dicho que es 90. Positivo, 90 grados. Nos falta sacar el periodo, ¿no? El periodo se lo puede sacar de cresta a cresta, de punto a punto. Por ejemplo, si ustedes quieren, prefieren sacarlo de acá, hasta el momento en que se repita la señal, eso es un periodo. Y aquí está 8, ¿no? Igual a 8. Entonces aquí esto va a ser así. Seno de 2pi sobre el periodo, que es 8, más 90 grados, que en radianes es pi medio. Seno de pi cuartos de t más pi medios. El desplazamiento, ¿no? Si comenzara aquí abajo, como les decía, aquí sería menos 90, ¿no? Ya. Ah, sí, por si acaso, esto siempre se escribe así. Amplitud. Esa amplitud de la que nos estábamos comiendo. ¿Ya? Amplitud, amplitud, amplitud y amplitud. ¿Cómo se saca la amplitud? Sencillo. Reviso el punto tope. 4, punto mínimo, menos 4. Así que esto es 4 veces el seno de pi 50t. Obviamente lo que sacamos era en valor a 1, ¿no? La amplitud es la que define hasta qué punto va a crecer la cresta. Y acá, si no me equivoco, 5, 10, 15 es 20 acá. Así que la amplitud va a ser 20 veces el seno de pi cuartos más pi medio. ¿Ok? Así que para anotar, voltaje de T igual a A por seno de WT más desplazamiento. W es igual a 2pi sobre periodo. Y el desplazamiento es 90 grados, menos 90 grados, etc. ¿Ya? Ahí está. Ah, y no se olviden de la amplitud, ¿no? Voy a recortar y lo voy a poner en documento. Bien, dice, represente gráficamente y calcule los valores máximos, mínimo, pico a pico, medio y eficaz de todas estas sinusoides. ¿Tienen las fórmulas de esto? No las tengo de las sinusoidales, creo que se ocupa voltaje pico a pico, voltaje pico, 2 veces la raíz de A, creo que. A ver, busquemos. Acá está.
Ya, voltaje pico dice que es básicamente la amplitud. Valor absoluto, ¿no? BPR. Valor mínimo. El mínimo me imagino que es el negativo. No, no hay más, digamos. Valor pico a pico. Es 2 veces la amplitud. El medio. Valor promedio. Cero coma 63.6 valor pico. Y el eficaz. RMS es 707. De pico. Disculpa, siempre se ocupa esos números 0,636, 0,767. Esto es para todo esto de acá. Solo para las No, sinusoidales. Esto de aquí es... Son periódicas igual. Pero bueno, esto es en general. Por ejemplo, acá, valor pico es 45. Valor mínimo, menos 45. Valor pico a pico, 90 voltios. Y valor medio, ¿cuánto es eso? Veintiocho sesenta y dos. Y 31,815. Para el inciso A. Ya. Ok.